Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial y hoy 8 de marzo, como todos los años, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y para dialogar sobre este tema tenemos el inmenso honor de recibir a la psicóloga María Noel López Collazo, con quien conversaremos de la perspectiva de género, el rol de la mujer y los desafíos que tiene la mujer, tenemos las mujeres por delante en este siglo XXI. El lema de este año de Naciones Unidas es: ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Y el activismo de las mujeres durante las últimas décadas ha allanado el camino en favor de los derechos de las mujeres y una igualdad en el futuro. Y en el Día Internacional de la Mujer nos unimos para reflexionar sobre los progresos alcanzados, los temas pendientes y también para rendir homenaje a tantas mujeres que han cambiado el mundo a través de sus palabras y de sus acciones. Ahora es el momento. Y por eso hoy nos acompaña María Noel López Collazo, que es psicóloga clínica, es investigadora sobre violencia de género, sobre maltrato y abuso infantil, y que ya no es la primera vez que tenemos el honor de recibirla, ya es de la casa, María Noel. Un gusto, muchas gracias por este espacio, que sabemos que tu tiempo es muy acotado, pero es un placer tenerte acá. El placer es todo mío y muchas gracias por la invitación, Andrea. No, un honor. Y muy bienvenida. Y yo antes que empezáramos la nota, yo te decía, el Día de la Mujer son los 365 días del año, ¿no? Pero ¿por qué hoy es un día tan especial? ¿Por qué hablamos de conmemoración y no de celebración? ¿Y por qué no tenemos que felicitarnos? Ya empecemos por ahí, que es el tema neurálgico de hoy, ¿no? Bueno, seguramente habrá muchas posiciones en relación a esto. Las cadenas de WhatsApp son, en el día de hoy por lo menos, un debate, ¿no? Es claro. Felicitar, no felicitar. En lo personal creo que bueno, un poco esto tiene que ver con la historia de esta conmemoración. El 8 de marzo es un día que empieza a gestarse con las primeras luchas y las primeras organizaciones de mujeres que empezaban a reclamar derechos laborales, el derecho al voto. Estamos hablando del año 1857, en la época en la que se daban los primeros pasos, o bueno, ya desde Olympe de Gouges o de Mary Wollstonecraft ya se puede decir que estaban los movimientos feministas, pero por el 1850 por ahí empezaba a haber una organización mundial, claro. Las mujeres socialistas, entre otras cosas, y hubo diferentes actos que en el mes de marzo fueron dando lugar a que marzo era un mes representativo de esto. Posteriormente, ya en el 1911, hubo un hecho sumamente triste que es bastante conocido, que bueno, una fábrica de camisas en Nueva York, en el Greenwich Village, donde trabajaban fundamentalmente mujeres, se prende fuego, y una de las medidas que los dueños de esta fábrica tomaban era dejarla trancada, las escaleras hacia afuera, como medida de prevención de que no hubiera robos dentro de esta fábrica. Por esta razón, ante el incendio que ocurrió, murieron 129 mujeres, una cifra similar, y algunos varones también, 17, pero más que nada mujeres, que eran quienes trabajaban ahí. Y esta tragedia, de alguna forma, no fue el 8 de marzo, si no me equivoco, fue un 25, pero fue dando lugar a más reclamos con respecto a los derechos laborales, con respecto a la igualdad de derechos entre varones y mujeres, incluso en la lucha para poder votar en aquella época muy candente. Y bueno, el Día de la Mujer luego se fija un 8 de marzo. Naciones Unidas establece esta fecha para conmemorar lo que representa esta lucha por los derechos. Entonces, ante una historia en donde incluso en cada manifestación también podemos decir que hubo víctimas de violencia, porque las manifestaciones de las mujeres eran reprimidas de manera muy violenta, y vulneraciones a los derechos que han sido históricamente tan graves, la historia de esta fecha, si realmente profundizamos en ella, es una historia de mucho dolor y de mucha desigualdad. Es por eso que tal vez uno tiende a decir feliz día, porque bueno, cuando uno dice, bueno, es el día del padre, es el día de la madre, es el día de, ponemos un día de algo,
la tendencia es a felicitar. Pero yo te decía también que ocurre lo mismo, que entonces habría que reivindicar ese día con el Día del Trabajador. El Día del Trabajador, el 1 de mayo, ocurre exactamente lo mismo que con el Día de la Mujer. Sin embargo, no hay nadie que no se salude ese día. Creo que es una buena reflexión. Tal vez habría que pensar si corresponde la palabra feliz cuando se está conmemorando un debe en lo que hace a la lucha por la igualdad. O si no es feliz, te saludás por el Día del Trabajador. No importa si te decís feliz, pero te saludás. El saludo creo que sí, que corresponde porque tiene que ver con hacer presente, con visibilizar la lucha, con plantear los reclamos más actuales, con poder comunicar. Tal vez la palabra feliz es la que queda esa es la que suena fea. ¿Cómo nos debemos saludar en el día? A ver, acá tenemos una especialista. ¿Cómo nos debemos saludarla? Bueno, porque ¿cómo nos saludamos? Porque al fin y al cabo nos tenemos que saludar. ¿De qué manera lo hacemos para que sea correcto? Yo creo que lo que podemos aprovechar a hacer los 8 de marzo es comunicarnos cuáles son, por ejemplo, los datos más trascendentes en cuanto a los niveles de desigualdad. O sea, tomar conciencia de los desafíos, que tenemos, invitar a la reflexión. De repente uno va a escribir un WhatsApp, bueno, tal vez puede compartir incluso algo que informe, aunque sea brevemente, por qué hoy es un día de lucha, por qué hoy es un día en el que, por supuesto, no tiene tanto sentido. Yo creo que hay una frivolización de lo profundo de esta lucha, si esto se transforma en una caja de chocolates o en un ramo de flores o en una felicitación, porque hay mucho dolor detrás de este reclamo. No, es que nadie lo deja de reconocer, que hay dolor, que hay desigualdad, que hubo muchas muertes de mujeres inocentes, o sea, nadie pone en tela de juicio, nadie pone tampoco en tela de juicio de que hay gente que quiere acompañar la marcha, también hombres, y está muy bien que así sea. Quizás sea porque tengamos que mentalizarnos gradualmente de que es un día para reflexionar, que es un día quizás para tratar de otra forma, pero también creo que tendríamos que ir reviendo, como te decía María Noel, otros días, ¿no? Creo que es algo muy positivo este debate, que se interpele, que nos cuestionemos, tal vez cosas que venimos haciendo hace mucho tiempo de una manera naturalizada. De la misma forma que la cultura machista o que la discriminación a la mujer ha sido naturalizada históricamente, también algunas prácticas como, regalar un ramo de flores el Día de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera, si uno profundiza y piensa y reflexiona o estudia por qué ese día, podríamos decir, si frivolizamos esa fecha, pierde su sentido de ser. Claro. Y de alguna manera este debate nos permite como sociedad decir, bueno, vamos a darle a la fecha ese sentido, pero también tiene que ser gradual, como tú decís. Yo creo que la intencionalidad de cada saludo hay que evaluarla también, porque hay gente que no lo hace ni con maldad, ni con el afán de discriminar, ni lo hace de manera... Por eso me pareció oportuno que lo aclaráramos, ¿no? Sin duda, no, es que claro, el proceso de conciencia para entender realmente tiene que ser gradual y debe acompañarse. La naturalización de determinadas costumbres es necesario revisar. El tema es que seamos también comprensivos con quienes con la mejor intención por ahí escriben un feliz día, porque tampoco la respuesta podría llegar a ser muy violenta. Entonces, cuanto más explícita, más tolerante, yo creo que también estamos respondiendo de una manera informativa y llamando a la reflexión y no respondiendo con violencia a lo que fue una buena intención. Sí, eso creo que de eso se trata. Yo tenía acá, que quiero tratar de prendértelo, tengo un audio de un periodista del diario El País de Madrid, que es un hombre que hace una reflexión que quiero que la escuches en el Día de la Mujer, a ver qué opinas al respecto. Una reflexión sobre violencia de género en el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué, salvo contadísimas excepciones, no hay mujeres que ataquen a hombres? ¿Por qué no hay grupos de mujeres que asaltan y abusan de hombres?
¿Por qué no hay bandas de delincuentes juveniles compuestos por chicas? ¿Por qué no hay acciones de violencia en estos grupos constituidos de mujeres? Acciones que asalten mendigos o que les prendan fuego o que destrocen cajeros automáticos. ¿Por qué? ¿Es que acaso no hay mujeres abandonadas, no hay mujeres desesperadas? ¿Es que acaso no hay mujeres celosas? ¿Es que acaso no hay mujeres desarraigadas? ¿Es que acaso no hay mujeres que están atrapadas por las drogas y el alcohol? ¿Es que acaso no hay mujeres que viven en guetos infestados de violencia? Entonces, ¿qué nos pasa que a ellas no les pasa? ¿Qué problema o telaraña mental sigue existiendo en nuestra mente? ¿Por qué el Día Internacional de la Mujer parece un día para las mujeres? ¿Por qué a los actos convocados sobre la violencia de género contra las mujeres solo asisten mujeres? ¿Por qué los hombres nunca nos sentimos interpelados, aludidos como género por estas cuestiones? Revisaremos las leyes y avanzaremos. Revisaremos los hábitos y avanzaremos aún más. Pero si no aceptamos que tenemos que revisar, que quedan asignaturas pendientes en nuestras mentes, avanzaremos como las tortugas. Esta reflexión era de un periodista del país de Madrid y me pareció oportuna porque era un hombre el que la hacía en el Día Internacional de la Mujer y quiero que me digas lo que te parece esta reflexión. Es que, bueno, además de muy cierto, la reflexión hace referencia a una realidad tangible. Es interesante pensar, imagínate un varón caminando por la calle, si se podría atemorizar porque se cruza con una mujer, por ejemplo. Es probable que no, que no cruce de vereda o que no tenga miedo. Ahora, si esto lo invertimos y nos colocamos nosotras en esa situación y de repente es de noche, muy probablemente algo de nivel de temor a poder ser atacadas o puede estar. Entonces, esta desigualdad en cuanto a los niveles de violencia social, ¿no?, generadas por mujeres o por varones, sin duda que no tiene una causa orgánica, ni acá hay una transmisión cultural donde el varón está empoderado, yo diría desde antes de nacer. Claro. Por alguna razón hemos tenido que erradicar, en algunos países no se puede informar el sexo del bebé para evitar abortos selectivos prenatales, o sea, el seleccionar el sexo de un hijo en función, o sea, porque las niñas eran discriminadas desde antes incluso de nacer. Esto significa que hay un empoderamiento del varón desde el vamos. Claro. Desde que es un niño, cuando se está criando a los hijos, cuando se está transmitiendo cuáles son los roles de cada uno y la habilitación a ejercer por ejemplo, una actitud más violenta o se tiende a habilitar o a legitimar en el varón y en la niña a reprimir. Es muy positivo reprimirlo a la niña porque claramente la sociedad que deseamos no es una sociedad violenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los centros escolares con los niveles de violencia o quiénes son más, de alguna manera, exteriorizantes en las conductas de agresión hacia otros compañeros? Es sabido que mayoritariamente son varones y las niñas tienden a conductas a interiorizar la agresividad, es decir, a canalizarla de una manera más discreta o más interiorizar, ¿no? Esto de por ahí se sienten mal, se aíslan, se quedan quietas. El varón tiende a una conducta exteriorizante, de repente le pega a alguien o rompe algo. No quiere decir que esto sea lineal, por supuesto que hay también excepciones y esto, sí. Pero es una predisposición. Y esto luego, cuando uno empieza a ver estadísticas, por ejemplo, los varones que tienen determinados problemas en cuanto al desarrollo de la conducta, o trastornos de conducta, o consumo, tienen mucha más posibilidad, por ejemplo, de realizar conductas delictivas. En este sentido, lo que nos podemos plantear es que claramente tiene que ver con la educación, con la cultura, claro, que era lo que decía este periodista, ¿no? Y lo que reflexionaba él en voz alta. Y en definitiva es el poder. O sea, es ese empoderamiento tan desigual. La desigualdad genera violencia. Claro. La desigualdad hace imposible que haya vínculos fraternos. El artículo 1 de los derechos humanos
dice que todos nacemos libres, iguales, y que bueno, que tenemos como obligación ser fraternos con los demás. Claro. Ese es el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero desde que empezamos la carrera de existir, las desigualdades entre varones y mujeres son muy notorias y muy naturalizadas. Ninguna madre o padre o familiar cría o toma algunas medidas de crianza pensando empoderemos a el hijo varón. Lo que sucede es que históricamente la construcción de familia empodera, por ejemplo, al primer varón, al primogénito. La transmisión incluso de determinados, la transmisión monárquica, la transmisión de poder, la transmisión de bienes, la transmisión del apellido, o sea, el tema del primogénito tiene que ver con esto. Pero ya ha empezado a cambiar, porque ahora ya a nivel legal la madre puede poner el nombre, legalmente eso ya está aprobado. Las leyes están yendo delante de los cambios culturales, lo mencionaba el periodista. Claro. Nosotros avanzamos en leyes con el afán de generar cambio cultural. Claro. El cambio cultural es pero empieza muy difícil. El cambio cultural empieza por la cabeza, por ir tomando, por concientización, por ir tomando gradualmente capaz que conciencia, desde la marcha, desde aquí, desde un medio, desde el diálogo, como decías tú, desde ese mensaje que cada una de nosotras podemos comunicar. Son pequeños cambios que quizás colaboren, ¿no? A mí me gusta imaginar el cambio en una sumatoria de muchas pequeñas acciones. Difícilmente las cosas cambian por acciones muy grandes, por las decisiones tomadas a nivel internacional o a nivel de los estados. El cambio es, por supuesto que es necesario el apoyo de los gobiernos, de los estados, de las leyes, es indispensable. Lo que sucede es que no es suficiente. Y cada detalle, cada madre, por ejemplo, que se interpela y que reflexiona sobre las diferencias que tiene en cuanto al trato con un hijo varón o con una hija mujer, por ejemplo. Claro. ¿Por qué le pide a su hija mujer que la ayude a poner la mesa o que realice tareas en el hogar? Y tal vez a su hijo varón naturalmente entiende que eso no le corresponde y lo deja mirando televisión o se va al club o lo habilita a tener mayores libertades en lo que hace al espacio público, o se lo escucha más o incluso inconscientemente en cuanto a las opiniones que pueda generar sobre aspectos que hacen a la vida pública, política, social, y de repente a la mujer o a la adolescente o a la niña se le da un lugar más desde lo privado, de transmitirle los valores de maternidad, de cuidado de la casa, y muchas veces eso está incluso desde la elección de un juguete para regalar, de a qué se invita, de qué atención se le presta, en qué se lo incluye o no a un adolescente, a un niño. Y dentro del ámbito familiar esto se construye fuertemente. Y en el ámbito de la educación se replica, porque no están excluidos esos ambientes de determinadas, si se quiere, nomenclaturas, discriminaciones o rigidez en cuanto a los roles, que no son tan inocentes. No se trata solamente de decir bailemos el pericón y entonces uno le da... No, se trata de empoderar. Se trata de que en general, cuando uno analiza estas diferencias, los varones, desde la propia niñez, tienen un mayor empoderamiento y las niñas se las va de alguna manera disciplinando para el sometimiento, la obediencia, la quietud, cruzarse las piernas. Sabés que en realidad no sé si soy muy positiva. Vos sabés que yo tengo hijos grandes, ¿no? Y realmente, no sé, he tratado de no hacer diferencia con mis hijos y de educarlos en una balanza. Pero no lo voy a hablar por mi ejemplo, porque creo que hay muchas madres y muchas familias que ya están apostando a ese cambio. Sin duda. O sea, creo que estamos en un buen camino, porque viste que la gente es muy negativa y siempre se ve lo oscuro, lo negro, y también hay que ver que me parece que hay un cambio, será poquito, pero es un cambio. A ver, ¿vos qué opinás? ¿Cómo son los números? Porque quizás es una apreciación personal mía. A ver, el cambio sin duda que se está dando. Es muy notorio, estamos en un momento muy fermental, el feminismo está llegando a lugares donde nunca había llegado, se está empezando a entender que los feminismos
realmente son una postura de igualdad, se está transmitiendo más información, se está legitimando la lucha y el reclamo de las mujeres. De todos modos, yo traje algunos datos de Uruguay que la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual publicó en relación a esta fecha. Por ejemplo, en Uruguay se realiza una denuncia cada 14 minutos por violencia. El 78% de los femicidios se cometen habiendo denuncias previas. Claro. Uruguay ocupa el 5º lugar en violencia doméstica de toda América Latina. El 91% de los femicidios se dan dentro de las viviendas, no en la calle. O sea, las mujeres no estamos seguras dentro de casa. Bueno, ¿y esto a qué se deben estos datos? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer? A ver. Y bueno, un último dato es el 56% de estos asesinos convivían con sus víctimas, compañeras, cónyuges, al momento de atacar y de generar este homicidio. Entonces, a ver, Uruguay, por hablar de nuestro país, pero la coyuntura internacional más o menos incluso podría ser promedio es bastante parecida peor. O peor. Sí, en Uruguay está en algunos aspectos muy bien y en el tema específico de los femicidios y la violencia doméstica no estamos tan bien, pero realmente... ¿Pero esto a qué se debe? A lo que hablabas anteriormente, sí, a esa cabeza que no cambiamos culturalmente y seguimos en ese... Es como decía Galeano, la maté porque era mía, porque de alguna manera este poder que se transmite en cada pequeña acción cotidiana, en cada manera de hacer uso del discurso o de habilitar o no, o de escuchar o no, o de por qué las mujeres percibimos un 23% menos de salario, un 24, en realidad 23,9 en Uruguay por igual tarea. En nuestro país, un país con leyes de avanzada, un país que está trabajando. Eso lo compartíamos en los titulares de las noticias, bueno, lamentablemente. Es impensable trabajar 87 días en relación a lo que trabaja un varón por igual tarea, igual tiempo, igual formación, gratis. Básicamente, estás trabajando desde enero hasta, hasta 28 de marzo, por ahí, sin cobrar, si uno fuera... Es impensable. Imagínate esto al revés. Es muy probable que los varones también estarían posicionados en lucha por reclamar la igualdad. Claro. No invertir esto ni generar un empoderamiento desigual a la inversa. Claro, porque muchas veces también, viste que algunos hombres como que se enojan un poco porque piensan que, no sé, que cuando hablas desde este lugar, intentando defender un derecho, ¿no? Me parece que hay como un malentendido ahí. ¿Y quién no se enoja si se cuestionan sus privilegios? Son muy pocas las personas con un nivel de conciencia o de sentido de la justicia que están dispuestas a ceder en pos de esta lucha. La desigualdad de la que estamos hablando es milenaria y no es tan fácil de erradicar. Claro. Este proceso viene de hace mucho. No nos olvidemos que hasta hace muy pocos años nosotras no votábamos. Claro. No decidíamos nuestro gobierno. Y aún a nivel parlamentario sigue habiendo más hombres, no sé si tenés esos datos, que mujeres. Sí, Cada vez nos vamos igualando más, pero todavía creo que... La desigualdad en el ámbito político de Uruguay es del 78,4%. O sea, estamos en el nivel 53 del ranking mundial. Es muy malo el nivel de Uruguay en esto. Tal vez sea uno de los aspectos más fuertes en los que debemos trabajar. Claro. Es que yo, haría una encuesta nada más para preguntar, a ver, así al aire, y decir, a ver, si postuláramos a una mujer de presidenta en Uruguay, ¿la aceptarían? Yo quisiera creer que sí. Nuestro país creo que le haría mucho bien renovar, no solo presidente, o sea, todo lo que hace al poder político. Sí. Si miramos el Parlamento, si miramos... Claro. Y si empezamos a observar a nivel de empresas de nuestro país, el techo de cristal en Uruguay tiene mucho por trabajar. El techo de cristal en este sentido de que muchas mujeres alcanzan mandos medios, pero ya para llegar a nivel gerencial o a niveles directivos hay como un techo invisible, incluso con mayor formación, experiencia o habilidades para desempeñarlo. Y esto tiene que ver con la cultura machista, con la idea de que mejor un varón. Las mujeres son complicadas, las mujeres se pueden embarazar, entonces tiene que ver con la discriminación. Seguimos con el patriarcado que siempre nos está
ahí pisando. Este sistema es un sistema muy bien armado, que tiene retroalimentación por todos lados, y no es un poder inocente ni espontáneo. Claro. Entonces, esta es una lucha activa por parte de los movimientos de mujeres para reclamar igualdad, para a través de esa igualdad también esperar y tener la expectativa de que dentro de unos años no hablemos de femicidios. Porque hablar de femicidios es hablar de que alguien mató a alguien por el hecho de ser mujer. Claro. De que un varón mató a una mujer por el hecho de ser mujer. De alguna manera, la razón de estos homicidios habla de lo cruel de este patriarcado. Y realmente, y eso que sería como la pirámide, estamos hablando de la punta de esta pirámide, del iceberg. pero realmente, si nosotros pudiéramos erradicar esta desigualdad, muy probablemente no hablaríamos más de esto, por ejemplo. No estaríamos escuchando en el informativo femicidio en tal lugar, ¿no? Claro. Esto es el último objetivo, pero antes tenemos que generar más igualdad en acceso al trabajo, más igualdad en el acceso a la propiedad. Las mujeres en el mundo somos dueñas del 1% de la propiedad del mundo. Sí, tendremos que cambiar, ¿eh? Te invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Y quedan abiertas las líneas de comunicación. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp. Y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28. Y en Facebook, Andrea Calvete, Vivencias. X28 Radio Imparcial 1090M junto a la licenciada María Noel López Collazo, hablando en el Día Internacional de la Mujer. Y hoy, en el Día de la Mujer, se acompaña con un paro convocado por la Intersocial Feminista, con una marcha en 18 de julio. Y la convocatoria comienza diciendo esto: las mujeres del mundo entero estamos de paro. Las que trabajamos en la fábrica, en la oficina, en los centros educativos, en el campo, en las calles, en la casa, en el Estado. Paramos las sindicalistas, las cooperativistas, las estudiantes, las artistas, las desocupadas, las mujeres afro, las indígenas, las migrantes, las lesbianas, las trans, las heterosexuales, las gordas, las no tan gordas, las flacas y las no tan flacas. Paramos las viejas y las jóvenes y todas las demás. Todas las mujeres estamos de paro. ¿Qué reflexión te merece esto, María Noel? A ver. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que veníamos hablando antes, claro. Una de las grandes desigualdades está puesta en el trabajo no remunerado. Yo mencionaba, bueno, esto de enseñar a las niñas a ocuparse de la casa. A mí me fastidia mucho cuando veo los juguetes rosados, cocinitas, ollitas, lavadoras, planchas, y para los varones las metralletas, los revólveres, la pelota, el muñeco de acción. Pero ahora te voy a decir algo respecto a eso que estás diciendo, ¿no? Como mamá, porque no solo son los juguetes que enseñan, también podés invitar a tener una nena y un varón y decir, bueno, hoy hay que limpiar los baños o limpiar el baño y hay que hacer la cama, uno limpia el baño, el otro hace la cama y el otro, o entre los dos, ¿no? Porque están los padres con el ejemplo empezar a que sus hijos, porque ese niño y esa niña van a tener una casa que llevar adelante. Claro, eso es buenísimo. Es que esa es la forma, la manera de igualar, de generar, si se quiere, esa fraternidad, ese trabajo conjunto. Y además hasta el vínculo entre hermanos, muy importante, ¿no? Es que estas diferencias generan roces, los niños perciben las desigualdades, claro, y se quejan. Conflictos. ¿Por qué yo tengo que poner la mesa si mi hermano está mirando la tele? O conflictos que después se llevan, vos lo sabrás como psicóloga, que te llegan a la terapia, que te llevan toda la vida. Pero esos conflictos. Tienen que ver justamente, entonces, si bien la igualdad en un sentido más puro es a seguir, es una búsqueda, es un ideal, tenemos que trabajar mucho y en este tema, en la desigualdad de mujeres y varones, es demasiado profunda y evidente. Entonces,
¿qué es lo que sucede con invitar a un paro y por qué es importante esta decisión? Porque permite visibilizar qué pasa si las mujeres paran. ¿Cómo puede ser la vivencia del mundo ante una casa donde no se lavaron los platos, no se lavó la ropa, no se hicieron los mandados, nadie se ocupó de que esté la cena pronta, o de llevar a los niños al colegio o a la escuela, o de todas las cosas que la gran mayoría de las mujeres hacen en el día a día? ¿Y qué pasa si en los lugares de trabajo, donde la mano de obra es fundamentalmente de mujeres, porque somos más mujeres trabajando en el mundo que varones, en el mundo entero la mano de obra es mayoritariamente de mujeres, sin embargo, si no me equivoco, percibimos el 30% de los ingresos, de los salarios? O sea, las mujeres trabajamos mucho. Claro. Y nos esforzamos mucho más para lograr las mismas cosas, justamente porque esta desigualdad está dada desde el vamos. Entonces, claro, este paro es muy inteligente si permite visibilizar todo eso que por estar naturalizado, tal vez se piensa que se hace solo, claro, o se entiende que le corresponde a esa mujer realizar exclusivamente, cuando, como tú decías, debería ser un trabajo compartido. Te voy a decir, me hiciste acordar un dicho que decía un tío abuelo mío, decía, a mamita le gusta lavar los platos. Bueno, él quería estar tranquilo con su conciencia y eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Nos convencemos para no... Sí. Pero, ese dicho, pero mirá, tío abuelo te estoy diciendo, y decía que a la mamita, que era mi bisabuela, le gustaba. Capaz que le gustaba, pero probablemente Pobre habría santa, muchas tareas más en la casa, pobre como santa, limpiar el baño, hacer los mandados, que evidentemente el gran problema acá no es que no hagamos las tareas, sino poder generar equidad, compartir. Claro. Y esto que no solamente en el ámbito del trabajo remunerado, sino y fundamentalmente en las tareas de cuidado, en todo lo que es trabajo no remunerado, donde el tiempo de las mujeres muchas veces es abusado, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social. Entonces, esta es una transformación que también requiere de llevar a la conciencia de cada uno y de visibilizar esta diferencia. Claro. ¿Por qué somos las mujeres las que ante las tareas de cuidado a un familiar, las que normalmente a las que acuden o las que terminamos llevando a cabo estas tareas, no en forma exclusiva, por supuesto, pero claro, sí mayoritariamente y con una diferencia muy grande, una brecha muy grande en relación al desempeño de los varones? Y en ese sentido también se juegan las diferencias en el acceso al poder, claro, y en el acceso a cargos gerenciales o direcciones. Entonces, si nosotros podemos equilibrar también en esos ámbitos, muy probablemente va a impactar en los ámbitos laborales, en los ámbitos políticos, sociales, etcétera, y en un mayor equilibrio entre lo público y lo privado, entre varones y mujeres, que es históricamente también una está muy bien que nos ayornes con todo esto, porque a veces, viste, las convocatorias son muy buenas, pero es necesaria una explicación, un porqué. Creo que eso acerca a la gente al entendimiento, ¿no? Me parece que a veces en todo este tipo de información, a veces el diálogo, el contextualizar las cosas es acertado. Y te estás por ir de viaje a la ONU, a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Contanos cuál es el motivo de este viaje. Bueno, todos los años se realiza el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esto se hace en Nueva York. Sí. Es de alguna manera un espacio en la sede de Naciones Unidas para debatir, para presentar trabajos. Los diferentes estados y las diferentes organizaciones que pertenecen al ECOSOC presentan sus visiones, sus investigaciones, y en este sentido, este año, bueno, como tú presentabas hoy, va a estar el hincapié hecho en los desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. Porque bueno, a nivel urbano, si se quiere, hay más avances, claro, y poder trabajar más en lo que hace al ámbito rural fundamental. Y bueno, de alguna manera poder participar de estos espacios también permite ir generando esta conciencia. Claro. A veces parece que las cosas están muy claras, pero siempre hay más cosas por aprender. Las luchas son múltiples, son tan, por un lado, comunes y tan diferentes en cada lugar del mundo. Lugar, claro. Hay realidades muy, muy peculiares.
Y bueno, conocer y saber es una manera también de poder trabajar mejor. Te voy a estar esperando proceso. Cuando vuelvas, porque lo habíamos tratado ese tema un tiempo atrás de la mujer rural acá en Uruguay, ¿te acordás? ¿Cómo no? Sí, recuerdo. Es un tema también acá muy importante, no Sin solo duda. A nivel mundial, ¿no? Sin duda. Así que, bueno, te vamos a estar esperando bueno, y deseándote será un gusto. Que sea un excelente viaje y que, bueno, que nos traigas novedades, porque yo creo que así será. Estamos en los últimos minutos y te invito a jugar a un ping-pong de preguntas y respuestas con respecto al Día de la Mujer. Vos sabés que siempre jugamos un poquito, pero es un juego, así que, pero en este juego creo que hay preguntas que van muy en serio. ¿Qué es lo que te parece que nos une a todas las mujeres? Y yo creo que en este momento es la lucha por la igualdad, sin duda. 3 objetivos que sean importantes o que tengas que hacer hincapié para que podamos las mujeres avanzar. Erradicar la discriminación de género y la, digamos, discriminación cruzada, diferentes aspectos, ¿no? No es lo mismo una mujer afrodescendiente, una mujer lesbiana, una mujer que pueda estar transitando por una enfermedad o que una mujer de repente con una situación social más fácil. Entonces, la discriminación de género, la discriminación por ser mujeres, también muchas veces se cruza con otras vulnerabilidades y es fundamental seguir trabajando en eso. Erradicar la discriminación, erradicar la violencia, que tiene que ver con lo que escuchamos hoy, porque la discriminación y la violencia son como 2 caras de una misma moneda. Y yo creo que generar más unidad, o sea, más sororidad, que es una palabra muy linda, que tiene que ver con apoyarnos entre nosotras en las diferencias, en la diversidad de posiciones en relación a todo esto, pero tener esa sororidad, esa cercanía con otras mujeres que muchas veces pueden estar pasando situaciones muy difíciles y bueno, que entre nosotras haya cercanía, tolerancia, fraternidad o sororidad, que es una palabra muy bonita. Claro. Muy linda. ¿Somos libres las mujeres? Sí, por supuesto. Una imagen que nos pueda representar a todas. Te estoy matando, María. Una imagen. Bueno, a mí hay una imagen que me gusta muchísimo, que es un cuadro que se llama La libertad guiando al pueblo, que es una mujer que refiere a la Revolución Francesa y que podría ser pensado como una ironía, porque en la Revolución Francesa una activista tan importante como Olympe de Gouges fue traicionada por sus propios compañeros cuando reclamó que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano incluyera a las mujeres. Pareció un atrevimiento y fue ahorcada por ese reclamo. Imagínate si habrá sido adelantada Olimpia. Pero ese cuadro que simboliza a la libertad, y la libertad es una mujer que guía al pueblo, yo creo que las mujeres somos un símbolo de libertad y por eso también, y tal vez las palabras de Galeano cuando abríamos hoy, por eso hay tanto, porque detrás de toda violencia hay mucho miedo. Hay mucho miedo a la libertad, hay mucho miedo al poder que puede tener quien en el fondo es muy libre. Y yo creo que las mujeres somos un símbolo de libertad. Y ese cuadro es muy interesante, es muy lindo porque la libertad corre, libera, rompe cadenas. Esa imagen a mí me gusta mucho. La libertad genera miedo, entonces. Cuando alguien la posee, al que lo mira, que ve que esa persona no tiene cadenas, quizás la intimida un poquito. Es que si profundizamos esta lucha en el fondo, para mi parecer, en el fondo es una lucha muy profunda por el miedo a la libertad. Y toda esta violencia y esta desigualdad de la que hablamos parte de ese miedo. O sea, el miedo está detrás de toda esta violencia. Y claramente hay un autor que es Erich Fromm que escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Qué lindo libro. Y que toca algunos temas interesantes, si bien no es con perspectiva de género ese libro. No, claro. Detrás de todo esto hay mucho miedo. Y esa es una linda manera también de poderlo pensar y de enfocar, sin dejar de lado la lucha que estamos teniendo. Pero perdámosle el miedo a la libertad, porque las mujeres libres, en realidad, lo que podemos hacer es construir un mundo donde podamos caminar todos felices o todos con mayor equidad y con menos violencia y poder hacer de este mundo un mundo mucho mejor, sin duda. Entonces, por ahí va la cosa.
Bueno, ha sido un inmenso placer contar con tu presencia en un día tan especial, en un día que para vos era un día en el que estabas abocada a un montón de cosas y tuviste que parar ese montón de cosas en el que estabas y hacerte este espacio. Yo más que agradecida. Una alegría compartir contigo, y bueno, siempre... Bueno, te esperamos cuando vuelvas de este viaje, te deseamos que te vaya muy bien y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que nos vengas a contar todos esos avances en Naciones Unidas que son tan importantes para las mujeres seguir avanzando día a día un poquito más en nuestros derechos y también en nuestras obligaciones, porque yo siempre digo, cuando uno habla de derechos también es bueno hablar de obligar, no hay que olvidarse de las obligaciones que las tenemos y creo que las mujeres siempre las tenemos muy claras. Pero bueno, también para ser equitativas, ¿no? Sin duda que derechos y obligaciones son dos caras de la misma moneda y no existe el uno sin el otro. Claro. Bueno, será un gusto entonces. Bueno, si muchísimas gracias. Claro. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en Vivencias con la columna del doctor Ricardo Velasco, Vidas. Vivencias.